Tenemos con nosotros a Raquel Godos. Ella es subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE. Raquel, bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Estefanía? Muchas gracias. Bueno, Raquel, empecemos analizando la visita del presidente del gobierno de tu país a Kiev, todo este espaldarazo que da España al gobierno de Zelensky. Sí, yo creo que Pedro Sánchez ha elegido una fecha clave para además visitar el país teniendo en cuenta el aniversario de la guerra. Él en todo momento ha prestado su apoyo a los ucranianos o ha manifestado su apoyo a los ucranianos, pero creo que el hecho de que haya escogido la efeméride del aniversario y que se haya plantado en Kiev, no solamente para reunirse con Zelensky, sino también para presentarse ante el Parlamento y mostrar la disposición de España para ayudar al país. Es muy importante entender el papel de Sánchez en la geopolítica europea del momento. España va a ostentar la presidencia del Consejo Europeo el próximo semestre y Pedro Sánchez va a ser fundamental para dirigir el rumbo de la Comunidad Económica Europea, digamos, de la Unión Europea, los próximos 6 meses, con lo cual no es casualidad que haya sido él y no otro quien esté allí hoy. Ya que estamos hablando de la geopolítica y en particular de la presencia de España en este conflicto, ¿este espaldarazo puede tener alguna consecuencia que involucre a Rusia y que tenga un conflicto ya con todos los que están mostrando su apoyo de a poco a Ucrania y aparte de eso, con el anuncio que hizo de brindar tanques? Porque eso es lo que Rusia no le gusta mucho que hagan los países. Bueno, está claro que a Rusia no le parece tan bien que haya países occidentales que estén armando a Ucrania, pero el armamento se ha ido enviando de una u otra forma desde hace meses, casi desde el principio de la guerra, y simplemente ahora hemos llegado a un punto álgido en el que ha entrado en debate la irrupción de los tanques Leopard, que tienen una gran potencia, y España se ha sumado a ese grupo de los tanques, apoyando con 6 tanques más, quizá 10, decía Pedro Sánchez esta mañana. Y en función de eso, pues veremos de qué forma evoluciona el contacto de España con Ucrania en el apoyo armamentístico, pero Claro. no está variando mucho esa situación, simplemente están aumentando la participación con, es verdad, elementos más poderosos, pero no es nada nuevo en este conflicto. Bueno, ¿cuál era la posición de Pedro Sánchez frente a Rusia antes de que empezara el conflicto? Bueno, yo creo que todos los países europeos siempre han tenido una posición diplomática estable con Rusia. El conflicto se desató de una forma esperada porque Estados Unidos venía advirtiéndolo desde hacía semanas, pero todos los países de la Unión Europea han mantenido a través de la diplomacia una relación más o menos cordial con Rusia, pues por los intereses lógicos, Sí. entre otros y sobre todo por la cuestión del gas, aunque a España no le afecta tanto porque el suministro de gas español llega a través de Argelia. Ah, ok, eso es clave, porque el tema del gas ha sido sin duda una, entre comillas, arma de guerra de Rusia para el resto del mundo. Hay otra de las aristas de la noticia que quisiera consultarte y es, ¿crees en tu calidad de análisis y estando tan cerca de las noticias que estamos más cerca de que se acabe el conflicto o más cerca de una guerra mundial? Me parece muy difícil hacer esa valoración, la verdad. No sabría responderte. Yo soy una optimista patológica y prefiero pensar que estamos más cerca del fin del conflicto, entre otras cosas porque el estallido de una guerra mundial no beneficiaría a muchas partes, tampoco a los rusos. Pero todo es posible. Estamos ante un personaje, y hablo de Putin, megalómano, que tiene unas ideas bastante complejas de analizar desde el punto de vista lógico o actual, con lo cual es un poco imprevisible. Hoy estaba anunciando la nueva ubicación de misiles intercontinentales en territorio ruso para poder ser lanzados. Están desarrollando nuevas armas y eso no garantiza tampoco el fin del conflicto. Está escalándose poco a poco esa tensión. Veremos a ver qué papel ocupa Rusia en todo esto, porque eso es China, porque eso es fundamental, y a raíz de ahí ver hacia dónde deviene el conflicto, pero ojalá no dure mucho.
Sí, esa era mi otra pregunta. Este acercamiento que ha tenido Rusia y China en los últimos días, la visita de Wang Yi al Kremlin y todo lo que se prevé, digamos, la reunión que puede tener Vladimir Putin en un futuro con Xi Jinping, esta cercanía podría ser como, entre comillas, la formación de uno de los dos bloques. Todavía no sabemos cuáles son las prioridades de Pekín en este conflicto. Hasta el momento ha pasado un año y pese a tener lazos diplomáticos y comerciales con Rusia desde hace mucho tiempo, China no se ha, digamos, posicionado de forma tajante, como lo ha hecho Estados Unidos con Ucrania, sí, para un lado u otro, con lo cual ese campo aún está abierto y todavía no sabemos qué va a ocurrir. El contacto entre China y Rusia ha sido siempre muy fluido. Es verdad que una visita indica cierto acercamiento, cierto mayor acercamiento, pero no sabemos qué resultados pueden salir de ahí. Y lo que es verdad es que en los últimos meses Rusia ha sufrido mucho por el ataque. La defensa ucraniana ha tenido bastante éxito gracias al armamento occidental y no me cabe duda de que Putin está pidiendo esa ayuda también a China. Otra cosa es que los chinos estén dispuestos a involucrarse. Otra cosa que te iba a preguntar, se ha visto muy claro el tema de armamento por parte de Occidente. ¿Cómo es el tema armamentístico en el lado de Oriente? Bueno, no sé si podemos dividirlo de esa forma tan marcada, pero Rusia está viviendo fundamentalmente de su propio arsenal. No es que esté recibiendo grandes recursos armamentísticos en los últimos tiempos de sus aliados. Eso ha hecho que, digamos, el avituallamiento, los materiales de los que disponen a nivel militar no son los más modernos. Y mientras a Ucrania se le renuevan ese armamento, Rusia ha tenido serios problemas para seguir manteniendo la tensión y el territorio ocupado, ¿no? Veíamos cómo tenían que retroceder territorio en los últimos meses de forma considerable y en gran medida tiene que ver con la obsolescencia de su material militar. Pues bueno, Raquel Godos, como parte de editorial de las Américas de la agencia EFE, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos analizando lo que está sucediendo en este conflicto que mañana ya cumple un año. Gracias a vosotros.